Dios les bendiga, familia. Es una alegría poder estar con ustedes. Estoy muy contento del día de hoy poder compartir la palabra. Es un honor y una gran alegría para mí estar aquí con ustedes. ¿Cuántos de ustedes están contentos? ¿Están contentos? Amén. Muy bien, muy bien. Quiero principalmente, ¿verdad?, saludar a todas aquellas personas, ¿verdad?, que vienen por primera vez. ¿Hay alguna persona que venga por primera vez? Ay, démosles un fuerte aplauso. Por allá también veo. ¿Alguien más? Sean bienvenidos aquí a su casa. Somos una familia de Park Cities. Y también quiero que por favor todos juntos le mandemos un fuerte aplauso a nuestra sede allá en Vickery y también allá en Backmaley. Un fuerte aplauso. Estamos creciendo. Saludos al pastor Alejandro y al pastor Win. Un fuerte abrazo para ellos también. Y el día de hoy, pues, comenzamos una serie de sermones. La serie de sermones está titulada Un corazón para la mayordomía. Usa tus finanzas para honrar a Dios y bendecir a los demás. Sí, vamos a hablar de finanzas, pero todos dicen, ay, vamos entonces a apretar la cartera. No. Permítanme tantito. Quiero decir la siguiente historia para introducir este tema. Quiero compartirles una historia que sucedió, que fue verídica y fue la famosa fiebre del oro. Miren las pantallas, ¿qué es lo que hay ahí? Hay una piedra grande de oro. Se dice que en el año de 1848 había una gran fiebre. Se descubrió que una persona que se llama Marshall empezó a encontrar algunas piedras, pepitas pequeñas, adivinen de qué, de oro. Y esa noticia la compartió con alguien más, pero aunque estaban queriendo mantenerla en secreto, adivinen qué sucedió. Se empezó a esparcir y así comenzó la fiebre del oro en California. Para el año de 1848 solamente había alrededor de 1,000 personas o 1,000 habitantes en ese lugar. Para el año de 1849 había más de 10,000 habitantes. ¿Se imagina? Todo eso, ¿verdad?, trajo muchas personas al área de San Francisco, California. Y adivinen qué, muchas personas, ¿verdad? De ahí sale también el nombre del fútbol americano, los 49 de San Francisco. ¿Sabía usted eso? No, yo tampoco, muy interesante. Pero mire, lo que sucedió fue que muchas personas empezaron a ir a California. ¿Por qué? Porque se corría el rumor de que iban a encontrar oro y así ellos podían tener riquezas. Lo que sucedió, algo interesante, y fue que las personas que fueron a buscar oro fueron las que menos se hicieron ricas. Las personas que empezaron a invertir, a ocupar sus talentos, y las personas empezó un gran crecimiento porque hubo el comercio, hubo la transportación, y no solamente eso, sino adivine qué. Las personas que estaban vendiendo los picos, las palas y todo lo que tiene la relación con la minería fueron los que ganaron más dinero. Qué interesante, ¿cierto? Eso fue la fiebre de los 49. Y muchas personas supieron aprovechar bien sus talentos, sus habilidades y convirtieron esas grandes necesidades en oportunidades para hacerse ricos. Hubo otros que por el temor y por no querer hacer nada, pues no hicieron nada y no tuvieron ningún beneficio en ese tiempo. Y esto nos lleva a la introducción a nuestro mensaje del día de hoy. Porque hoy vamos a hablar de la parábola de los talentos. Y nuestro mensaje está titulado, honra a Dios con tus dones e invierte en la vida de los demás. Honra a Dios con tus dones e invierte en la vida de los demás. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, bondadoso y que nos amas. Gracias por estar aquí en nuestra amada iglesia en Park Cities. Es una alegría, un valor invaluable poder estar en tu presencia, poder alabarte, poder escuchar tu palabra. Gracias por ese gran privilegio que nos das el día de hoy de poder conocerte más, de poder tener esa coinonía con los hermanos y sobre todo aprender para poderte honrar e invertir en la vida de los demás. Lo ponemos en tus manos, Señor, y sé tú glorificándote en todo esto. En el nombre de Jesús, amén.
Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30 dice lo siguiente. Dice, porque el reino de los cielos es semejante, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué les entregó? Sus bienes. Versículo 14 dice, a uno dio 5 talentos. Diga conmigo 5. 5 talentos. A otro dio 2. A otro 1. A cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, digan conmigo, mucho tiempo. Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y arregló cuentas con ellos. Dios bendiga su palabra. El contexto de este pasaje es una parábola. Una parábola es una historia que es terrenal, pero que tiene un principio celestial. Este contexto de esta parábola se encuentra en el capítulo 25. El capítulo 24 nos está hablando acerca de los últimos tiempos, la persecución y todo lo que va a suceder para el final. Y también nos habla un poco, ¿verdad?, sobre lo que estaba sucediendo. En un contexto inmediato, arribita, ¿verdad?, de este pasaje está la parábola de las 10 vírgenes. Y en todo esto nos enseña a que los cristianos, antes de que Cristo venga, debemos de estar produciendo, prosperando y debemos de estar manteniéndonos fieles al Señor. Fieles al Señor. Algo muy interesante es que también algunos estudiosos dicen que, bueno, quizás el enfoque está en el siervo infiel, porque dicen, no, el siervo infiel era catalogado como los fariseos o los escribas, pero realmente otros comentaristas dicen que esta parábola es más para los que son creyentes, para los cristianos, es decir, para usted y para mí. ¿Por qué razón? Porque en este momento cuando Jesús explica o comenta esta parábola, era que estaba Jesucristo únicamente con sus discípulos. Entonces, yo sí considero que Cristo, estamos esperando su segunda venida y que esta parábola es para usted y para mí el día de hoy. El día de hoy. Así que vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestros dones e invertir en el reino de Dios? Para que usted pueda llenar, los que están llenando, es honrar, ¿verdad? ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestros dones e invertir en el reino de Dios? Entonces, usted que está aquí presente, ¿cómo puede honrar a Dios e invertir en los demás? Esa es la pregunta que vamos a responder. Pero antes de responder a esa pregunta, queremos poner las bases de este mensaje, porque este mensaje tiene unas bases, unos principios muy importantes, muy fundamentales para cada uno de ellos. Y el primer principio es el siguiente: el Señor provee recursos a todos. El Señor provee recursos a todos, para todos y para cada persona. ¿Se goza de eso? El Señor provee para todos, para todos. Veamos el versículo 14, dice, porque en el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¡Wow! Esto está muy interesante. Aquí cuando dice, toda pertenece a nuestro amado Dios. Cuando se habla del hombre, está hablando ¿de quién? De Jesucristo. Y fíjense aquí la connotación, dice, yéndose lejos. Quiere decir que este hombre encargó sus bienes y que dijo, se fue y luego que iba a regresar. Está hablando del periodo escatológico, como se conoce, el aquí, pero todavía no. El aquí, pero todavía no. Es en el tiempo en que el Señor Jesucristo ascendió, vino, resucitó, murió, resucitó, ascendió y estamos esperando
su segunda venida. ¿Estamos usted y yo en ese tiempo? Sí, sí. Y aquí lo que vemos entonces también dice que llamó a sus siervos. El llamar a sus siervos, aquí vemos un adjetivo posesivo, que es sus siervos. Habla de pertenencia. ¿De quién pertenecía? El Señor. Y luego la palabra siervos significa esclavos. Entonces, aquí vemos una pertenencia muy estrecha. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes son siervos de Jesucristo? No escuché muy bien. ¿Cuántos de ustedes son siervos de Jesucristo? Amén. Somos esclavos del Señor, ¿cierto? Y entonces también Dios nos ha dado ciertos talentos y habilidades a cada uno de ustedes. Pero wow, aquí se pone interesante, porque también vemos en nuestro primer punto que el Señor provee talentos con todos. El Señor provee talentos a todos, con todos y para todos realmente. Tendría que ser ahí, pero el Señor provee talentos. Versículo 15 dice lo siguiente: a uno dio, ¿cuántos talentos? 5 talentos. A otro dio 2 talentos. Y al otro dio 1, y a cada uno conforme su capacidad. Entonces aquí vemos que el Señor dio. Es un tiempo que fue en el pasado, que está escrito ahí, pero dio la palabra talento. Ahora, hay una gran diferencia entre un talento y un don. El talento es cualquier habilidad que una persona tiene. Puede ser que los genes la tenía y la heredó, o puede ser que esa persona se la puso a practicar y agarró esa habilidad. Skill se le conoce como en inglés. Los dones, en cambio, son dados a las personas que han recibido a Cristo. Toda persona que se ha arrepentido y que ha recibido a Jesús en su corazón, a esa persona se le dice la palabra de Dios que por lo menos le dio uno de ellos. Uno de ellos, evangelizar, predicar, enseñar, servir, dar generosamente. Entonces hay una gran diferencia. Ahora, cuando dice aquí la palabra talento, hay algo muy interesante. Porque en ese tiempo, en los griegos, ellos utilizaban una balanza. Y en la balanza había unos platos. En los platos era donde ponían ¿qué? El talento, la piedra, el mineral, el oro. Y según lo que pesaba, era el valor de esa piedra. El peso de la piedra era lo que equivaldría al valor. Hoy en día ese peso también ha sido usado en muchos de nuestros países, como México, Colombia, Argentina, en donde se utiliza la moneda como peso, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes usaron el peso en su país? Muy bien, entonces sí, de ahí viene la palabra talento. Muy interesante, ¿no? Diga conmigo, sí, yo también me quedé, dije, wow, está bien interesante. Pero fíjense, dice que a uno le dio, ¿cuántos talentos? 5, al otro 2 y a uno 1. Y al otro 1, perdón. Entonces, lo que sucede, pasa y acontece es que dice que también aquí quien escribió esta parábola fue una persona que era un recaudador de impuestos. Se llama Mateo. Y Mateo entonces dice que utiliza del versículo 18 y 17, que no está en la pantalla, pero utiliza para decir talento, utiliza también dinero y el término plata. Entonces, aquí algunos comentaristas, leí muchos porque yo decía, quiero saber cuánto es un talento, cuánto equivale a hoy en día. Una primera opción es de que un talento es el equivalente a más o menos 34 kilogramos de plata. Otra versión de otro comentario dice que el equivalente a un talento es cuando una persona trabaja por todo un año y es el equivalente al salario de un año. Otro comentarista dijo, no. Lo que equivale a un talento es cuando una persona trabaja 99 años, todo lo que acumula 99 años, el salario de 99 años. Dije, wow. Bueno, basémonos en las dos primeras. Para ponerlo en nuestro contexto, si decimos que un talento es, aquí vienen los matemáticos, ¿cuánto les gustan las inversiones? A ver, levanten la mano. ¿Hay alguien aquí que le gustan los seguros, que vender inversiones, que ahorrar? ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? Levanten la mano. Ahí hay un hermano, otro.
Bueno, que yo creo que yo también tengo ahí a una persona que me ayuda con mis finanzas, no voy a decir nombre, ¿va? Pero que me ha ayudado mucho. Y aquí viene algo interesante porque son 34 kilos de plata. Más o menos, según San Google, googleándolo, ¿verdad? O ChatGPT ahora para los modernos, le puse cuánto cuesta un kilo de plata aquí en Dallas. Y dice que un kilo de plata vale aproximadamente $1,500. Entonces, si un talento son 34 kilogramos, ¿cuánto sería? Multiplicando 34 por 1,500, da un total de $51,000. Un talento, aproximadamente, ¿verdad? Para ponerlo en nuestro contexto. No me va a decir, no, que es un punto más. No, estamos redondeando, ¿verdad? Yo soy pastor, no soy matemático. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Vamos bien. Ok, pero si nos vamos a la segunda opción en la cual dice que es el salario de un año, puse que en Dallas dice que la media de un salario es el equivalente aproximadamente a 60,000 por año. Puede ser que sea en familia, una familia viviendo de 2 personas, las 2 trabajando, o puede ser que algunos pueden ganar esa cantidad. Usted va a decir, ¿cuánto gana? No me tiene que decir, pero la media son 60,000. Entonces, si lo redondeamos, digamos que un talento son 50,000. Pongámoslo así. Si usted dice, no estoy de acuerdo, hay otro autor que me gustó más. Dice, un talento es todo lo que Dios nos regala en términos palpables o también habilidades y también dones para que podamos servir a los demás. Lo que yo concluye o lo que yo digo que un talento debe ser, un talento es todo lo que Dios nos confía porque no es nuestro para invertir en la vida de los demás. Así yo lo traduje. Póngalo ahí en el Facebook, ahora sí, esa fue tomada en base a todo eso. Un talento es todo lo que Dios nos confía para invertir en la vida de los demás. Y usted se preguntará, ¿qué podemos invertir? En una clase que estoy tomando de finanzas, dice que hay 7 tesoros, las 7 T's. Se los voy a decir rapidito para que usted los apunte. ¿Están listos? La primera es talentos. Los talentos pueden ser dones o talentos, cualquier cosa, habilidad, don, como por ejemplo predicar, enseñar, compartir, dar a los demás, es talentos. También otro talento que nos da es el tiempo. Es un valor tan grande que Dios nos regala, que es cómo usamos nuestro tiempo. El tercer talento es nuestros tesoros. Los tesoros se dividen en 2. Todo tesoro es cualquier cosa que recibimos, salarios, propiedades, herencias. De todo eso, ¿cuánto le damos a Dios? El 10%. Y la otra parte de ese tesoro sería el 90%. ¿Cuánto de ese dinero estamos administrando? Estamos guardando para no tener deudas, para la jubilación, para ahorrar. Y es tesoros. El quinto de ellos es nuestro testimonio. El testimonio es algo muy importante. Es cómo nosotros nos comunicamos con las demás personas y cómo vivimos para que las demás personas puedan ver a Jesús en él. Y también tenemos el territorio. El territorio es todo aquello donde Dios nos permite vivir para poder transformar esa comunidad, transformar ese lugar donde estamos viviendo, trabajo, negocio, hasta la iglesia. Es territorio. Y por último es el séptimo, que es la trascendencia o la transferencia. La manera en que nosotros, nuestro conocimiento, lo que Dios nos ha dado, cómo lo transferimos a la siguiente generación, a nuestros hijos, con los papás o en la iglesia. Se los dije rápido porque estaba larguito, ¿eh? Esas son algunas maneras de talentos. ¿Están conmigo? Está muy interesante. Ahora, ya que vemos cuáles son los talentos y que los talentos son dados por Dios y que Dios los da a todos generosamente, ahora vayamos a ver otra cosa. También lo importante aquí es que el Señor arregla cuenta con todos. El Señor arreglará cuenta con todos. El Señor arreglará cuenta con todos. Ay, Señor, se pone bueno. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios da a todos? Sí, da habilidades. A los que son creyentes nos da habilidades y dones. Nos permite tener algo en esta vida. Pero adivine qué. Dios arreglará cuenta con todos. Con usted y conmigo. Con cada uno de los que están aquí. Y aquí lo dice en la palabra. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos hombres
y arregló cuentas con ellos. Ay, Señor, qué temeroso se pone esto, ¿verdad? Pero hay algo, gramaticalmente está muy hermoso este pasaje. Realmente fue ministrado porque aquí vemos que el Señor se refiere a Jesucristo, ¿cierto? Dice que el Señor regresará. No nos dice cuándo, no nos dice el tiempo, porque aquí dice después de un tiempo. El sermón pasado el pastor habló de un tiempo que es el tiempo Kairos, pero aquí en este habla del tiempo Cronos, un tiempo específico, pero dice que no se sabe cuándo. Entonces, la acción no está basada en cuándo va a regresar, sino lo importante de esto es que va a regresar y que va a arreglar cuenta con nosotros. Ahora, dice, después de un tiempo vino el Señor, ¿de quiénes? De aquellos siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Somos nosotros. Pero me gusta el cariño que está inclusive aquí, ¿no? Porque dice de aquellos, vino con aquellos siervos. Y no solamente eso, sino que también para arreglar cuentas con ellos. Para arreglar cuentas con ellos. Está como el papá que dio unos vales de despensa a su hijo. Le dijo, mira hijo, esta vez me pagaron con estos vales de despensa. Te voy a encargar que los vayas y que los cambies por dinero y que los administres para todo el mes. Pasando, el joven fue, se ingenió por cambiar esos vales de despensas, adquirió dinero y entonces lo guardó. Después de 15 días el papá le dijo, ven para acá. ¿Cuántos vales te di? No, ¿qué tantos? ¿Los pudiste cambiar? Sí. ¿En qué los cambiaste? ¿No? Ay, ¿en qué? No, nunca sus papás les decían así. O cuando el papá o la mamá los mandaba por las tortillas, si son mexicanos, por las arepitas, si son colombianos, por el arrocito, si vienen de otro país, porque eso es más como contextualizado, ¿verdad? Por el mandado, pues, o por la tiendita que estaba en la esquina, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Y qué les daban? Un dinerito, y cuando regresaba, y los niños ¿qué hacían? Se guardaban, ¿verdad? Y eso, se compraban un dulcecito por ahí. ¿Cuánto te sobró? Nada. ¿No? Te hacías como que nada. Pero sí nos sobraban. El Señor va a regresar a tener cuentas con cada uno de nosotros. Imagínense que el Señor llegara ahora mismo, ahí donde están, ahí en Vickery, en Back Malay, aquí mismo, que llegara. ¿Qué haríamos? Yo creo que nos pondríamos primero de rodillas y que después que empezara a pasar a cada uno, a ver, por el pastor o por el hermano, por el hermano César, por el hermano Sergio, que los empezara a poner aquí al frente y que en la pantalla empezaran a ver su vida, ¡pum! Y que empezaran a ver la vida de sus, te di una esposa, ¿cómo la trataste? Te di a tu esposo, ¿cómo invertiste en él? Y a tus hijos, ¿les enseñaste a que pudieran invertir en el reino de Dios? ¿Y tu tiempo? ¿Estuviste ocupando todo tu tiempo en tus propios asuntos o también los invertiste en el reino de Dios? Ay, Señor, no siga, pastor, por favor. ¿Qué tal si hablamos de los talentos? Te di diferentes habilidades. ¿Qué hiciste con ellas? Aquellos a los que les di un don, a los que les di el don de evangelismo, ¿estuviste evangelizando? ¿Cómo lo invertiste en otros? A los que les di el de enseñanza, a los que les di el de poder servir a los demás y que empezaran a pasar todas las películas ahí. Ay, Señor, algún día Dios va a venir para arreglar cuenta con nosotros. Por eso es que el segundo punto es que aquí vamos a ver algo muy interesante. De Dios es todas las cosas. Él lo dio a todos. No tenemos que hacer nada nosotros, pero así como Él nos ha dado a todos salud, nos da trabajo, nos da muchas bendiciones, también nos va a venir para que arreglemos cuentas con Él. Y por eso es que el segundo punto es uno de los más importantes, más bien es el más importante de todos. Si usted no me puso cuidado, como dice el pastor en los primeros, el siguiente es el punto más importante, porque es el ejemplo que usted y yo debemos de seguir. ¿Están conmigo? Dice así, segundo, el siervo fiel es productivo. El siervo fiel es productivo. Muy bien. Dice, el Señor encomienda y confía, es la palabra, ¿verdad? Que se utiliza aquí.
sus riquezas a sus siervos para que los multipliquen. En otras palabras, Dios transfiere una porción de su riqueza para que sus siervos trabajen, se esfuercen y hagan crecer su reino. Su reino. Todo lo que Dios nos da es para beneficio del reino. Así como el papá le da dinero al hijo, le dice, no, pues ¿y qué hiciste con los vales? ¿Ayudaste a tu amigo que no tenía que comer? ¿Le diste a tu mamá un poquito de dinero en su cumpleaños? ¿Qué hiciste con tu dinero? O con lo que te di. Así el Señor nos va a decir, ¿verdad? Y aquí nos habla de, pero ¿quién dio el dinero? El Señor. ¿O quién dio los dones? El Señor. Entonces aquí vemos que el Señor provee. El Señor, el siervo fiel es productivo y el siervo fiel invierte y multiplica sus talentos. El siervo fiel invierte y multiplica sus talentos. Yo podía agregar ahí también sus dones. El siervo fiel invierte y multiplica sus talentos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Versículo 20 y 22 son bien parecidos, porque vean lo que hicieron. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me has entregado. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Wow. Sobre ellos. El versículo 22, el otro siervo, vamos a ver cuánto ganó el segundo siervo. Dice, y llegando también los que habían recibido 2 talentos, dijo el Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Entonces aquí vemos, si regresamos a ¿cuánto sería un talento en nuestros días? Dijimos, más o menos, 50,000. Si lo redondeamos a 50,000, están conmigo, qué bueno. Si a uno le dio 2 talentos, ¿cuánto fue que le dio? 100,000. Y al otro que le dio 5 talentos, 250,000. Pero los dos lo duplicaron, ¿verdad? Entonces uno ganó 200,000 y el otro 500,000. ¡Wow! Entonces aquí vemos que ellos duplicaron las ganancias, pero fíjense el valor en el que está. Aquí vemos algo muy interesante, porque las inversiones es cuando algo nos da dinero. Cuando no nos da dinero, pues no es una inversión. Es como, por ejemplo, ¿un auto es una inversión o no es una inversión? No es una inversión porque el auto no te da dinero, te quita. ¿Verdad? Tienes que pagar seguro, la gasolina, si se te descompone. Pero, ¿qué pasa si al auto lo pongo como taxi y lo pongo a trabajar? Ese sí sería una inversión porque me está generando activos, es una inversión. Entonces aquí también vemos que el poner a invertir tenía un cierto riesgo para ellos. Los siervos tenían que pensar, tenían que esforzarse. Eso que le dio el Señor, tenían que meterle cacumen, como dicen los colombianos. Tenían que meterle la cabeza, tenían que pensar, tenían que esforzarse, tenían que ocupar sus mejores esfuerzos para producir algo. Ahora bien, también aquí también lo que vemos es algo también muy, muy interesante, porque el Señor Jesucristo no se miró, ahorita vamos a ver en la recompensa, ¿en cuál fue la recompensa? ¿En qué le dio gusto al Señor? ¿Le dio que multiplicaron? ¿O cuál fue el punto de esta parábola? Ahorita lo vamos a ver más adelantito, ya viene enseguida. Pero dice, en el reino de Dios no todos fuimos creados iguales. Buen punto. No todos somos iguales, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que no todos son como yo. Pues imagínense, estarían chiquitos todos. O como otros hermanos también, ¿verdad? Si pensamos en el carácter, no, qué bueno que no fuimos como ese hermano o como esa hermana, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero aquí también vemos algo muy interesante, que para Dios no hay favoritos. Los dos ganaron, pero no vio la riqueza. Ay, tú hiciste más, a ti te voy, ¿no? O sea, hay recompensas, pero muchas personas a veces ponen a los cristianos como con niveles, y eso no es tan bíblico.
A Dios nos ama a todos por igual, tenemos funciones diferentes, a otros los dio más dones, a otros menos, pero no importa. Lo importante aquí lo que vemos es que Dios no te va a decir, ay, a ti te di 5, pues obviamente te va a demandar más. Ojo, ¿verdad? Muchos dicen, no, yo quiero tener todos. Pues sí, pero tienes que trabajar más. El que tiene más requiere más trabajo. Los que tienen más dinero requieren a lo mejor a veces ni dormir. Pero aquí el punto no es quién genera más. Muchas veces nosotros vemos el mundo de hoy lo ve de una manera diferente. ¿Cuánto ganas? ¿En dónde vives? ¿Qué carro tienes? ¿Si traes reloj? Ay, esa persona. ¿Cuánto produces? ¿Cuánto dinero tienes ahí guardado en el banco? No, Dios no se fija en eso. Gracias a Dios. Dios se fija en cómo fuimos fieles y cómo pusimos eso que Dios nos dio para la obra de Dios. Muy diferente, ¿cierto? Ahora bien, vamos a ver la recompensa. ¡Ay, se pone bueno! La recompensa, fíjense, la recompensa se repite otra vez lo mismo. Versículo 21, la recompensa del siervo fiel. Vamos a ver primero la recompensa del siervo fiel. Versículo 21, vamos bien de tiempo, dice, versículo 21. Y su Señor le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Dice, bien, bueno siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow. Y el versículo 23, ese fue el que ganó, al que le dio 5 y ganó el doble. Ahora el que ganó 2, vamos a ver qué le dijo. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿cuál fue la recompensa? ¿Fue diferente o fue igual, por lo menos? Bueno, fue igual. Entró en el gozo del Señor. Dijo, bien hecho, siervo bien. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, si los que tienen jefe, o que les dijera, bien hecho? ¿Verdad? ¿Cuántos no? A mí me gustaría que, cuando te dicen, bien hecho. Hombre, listo. La palabra bien hecho aquí significa well done. Hiciste muy bien. También la palabra un poquito puede significar, hiciste excelente. Algo también sumamente interesante, cuando vemos esta palabra en el Nuevo Testamento, aparece solamente 4 veces. 2 de ellas aparece para mencionar al siervo que ganó 5 y al siervo que duplicaron, al que le dio 5 talentos y al que le dio 2. Ocupa 2. Las otras están basadas en otras porciones de las Escrituras, pero cuando las analizamos detenidamente están en Hechos. Si ustedes no las vamos a ver, pero si usted las quiere cotejar después, está en Hechos capítulo 5, versículo 29 y en Efesios 6, 3, nos habla de que cuando dice bien hecho, excelente, well done, lo hiciste súper bien, genial, se está basado no en la producción, sino en la palabra más importante de este mensaje, que es la fidelidad. La fidelidad. Está basado en la fidelidad y en el carácter. Wow, hermano, esto es de gran alegría para usted y para mí. Porque Dios, ¿verdad? Cuando venimos a su iglesia, cuando estamos aquí, Dios se va a fijar más en la fidelidad. No le va a decir cuando llega a su presencia, ay, a ver, perenganito, pongamos el nombre de Juanito. Juanito, ¿cuánto dinero hiciste en el banco? ¿Cuánto tienes en tu banco? Sino le va a decir, con ese dinero, ¿a cuántos ayudaste? No le va a decir, ¿qué marca de carro conseguiste en la tierra? ¿Fue Mercedes, BMW, XXXX? No, le va a decir, con tu carro, ¿cómo lo usaste para el reino de Dios? También, quizás cuando llega al final del tiempo, va a decir, no creo que el Señor te vaya a decir, ¿en qué vecindario viviste? ¿Viviste acá al ladito donde nos gustaría estar, verdad? O viviste allá donde yo vivo y no me da pena. Yo vivo en Vickery y estoy bien contento de estar ahí. Me encanta vivir ahí. ¿Podría vivir en otro lugar? Sí, pero ahí me tiene el Señor. Pero el Señor no va a decir, ¿en dónde viviste? ¿Viviste allá? ¿Viviste acá? No, sino en el lugar donde viviste,
¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo impactaste a tu comunidad? ¿Cómo intentaste transformarla? Wow, está muy interesante, ¿verdad? Está muy interesante eso, porque muchas veces también pensamos, a veces decimos, no, es que los ricos dan porque tienen riqueza, ¿cierto? ¿Cuántos han llegado a pensar eso? Muchos dicen, no, es que yo no puedo porque pues no gano igual. Para ellos es muchísimo más fácil desprenderse de 50, 100 dólares que para uno. Pero realmente la fidelidad es una palabra tan importante, tan poderosa, porque la fidelidad no importa si uno es rico o uno no tan rico o quizás pobre, porque Dios va a decir si fuiste fiel a cualquiera de los dos. La fidelidad no importa si fuiste una mujer o un hombre, a todos va a decir cómo fuiste fiel. No importa si tenías poco o mucho, sino lo importante es si con lo poquito fuiste fiel. Amén. Wow, por eso está bien bonito este pasaje, pero nos habla también cuando vemos la palabra de que ellos, la palabra aquí en el original, que ellos negociaron. Es una palabra en inglés que lo usaron los inversionistas que es trade, ¿no? Como a empezar a hacer inversiones. Ponerla en ese. Y la inversión, aquí también vemos que hay inversiones pasivas y activas. Y cuando vemos la palabra que es la palabra más importante de este mensaje, que es fidelidad. ¿Cuál es? Fidelidad. Vemos que la palabra fidelidad, su connotación, su raíz, por eso es que está tan fascinante estudiar este pasaje, porque viene de la palabra pistos. Pistos en griego significa fe. Viene de tu fe. ¿Cómo la pusiste esa fe en Dios en práctica? Habíamos hablado que los comerciantes, o en este caso los siervos, tenían que haber pensado, tenían que haberse esforzado, tenían que haber creado algo para multiplicarlo. Y aquí la palabra cuando me gusta mucho porque dice puede ser pasivo o activo. Cuando tú tienes una inversión pasiva, hay algunos como por ejemplo los ETF que son de forma pasiva o también los fondos mutuos. Pero pues, te vas a decir, ¿qué? Pues yo también me voy a tardar mucho en explicarlo. Entonces lo puedo explicar de una manera más sencilla. Es, por ejemplo, si usted tiene en el banco y lo pone ese dinero en una cuenta de ahorro donde le puede dar un rendimiento de 3 o 4%, usted no va a hacer nada, se lo da a un banquero que dice, no, dame un poquito la inversión. Lo va a poner ahí y ¿qué le va a dar? Le va a dar inversión, ¿no? Va a ser de forma pasiva. De forma activa es que si usted tiene esa misma cantidad, pero en vez de meterlo al banco, no solamente meterlo al banco donde es una cuenta de cheques, no, tiene que ser una cuenta de ahorros con altos rendimientos, porque si la ponen hay cuentas de ahorros que nomás te dan el 0.000, no te dan nada, pero hay otros que sí te dan el 3, por lo menos, lo mínimo, el 3, máximo, 3.2, 3.5, dependiendo cómo esté, ¿no? Pero ese es pasivo. Ahora, si es activo, es que con esa misma cantidad usted dice, no, mejor esto, yo voy a comprar, no sé, algunos mangos y voy a hacer unas mangonadas y las voy a vender. Estás pensando y lo estás haciendo de forma activa. Entonces, pero aquí estamos hablando de las inversiones de Dios. Quiere decir que por eso cuando nosotros somos fieles, cuando usted viene a la iglesia, viene y aunque no ha encontrado su don y aunque no ha encontrado una manera de servir, pues está siendo un poquito pasivo, pero está siendo fiel pasivamente, ¿no? Es una inversión como quiera, no lo vea mal. Así que contento debe decirse hoy si vino a la iglesia. Si están allá en la iglesia y usted está aquí en la iglesia, dése un fuerte aplauso porque realmente sí, estamos, por así decirlo, teniendo una inversión pasiva, ¿no? En el reino. Pero si usted es activo, quiere decir que entonces ya descubrió el don que Dios le dio. Y ese don que Dios le dio, ¿qué cree? Lo está poniendo ya en práctica. Está empezando a servir en las cámaras. Quizás está empezando a dar clases. Quizás está empezando a evangelizar, a compartir la palabra, a dar generosamente, a servir. Quizás hacer un taquito en las células cuando se reúnen, hacer un taquito o llevar a algo. No sé, lo que Dios le ha dado, ¿cierto? Eso es una inversión activa. ¿Están conmigo, mis hermanos? Qué bueno, muy bien. Entonces, sí, la palabra griega fiel, viene de pistos, que significa la fe, de cómo ponemos la fe. Entonces, aquí vemos que la prueba de su servicio no estaba basada en cuánto habían ganado, sino en cuánto se habían esforzado para honrar a Dios, para agradar a Dios. Esto
representa a los verdaderos creyentes que una vez que han recibido a Cristo, se esfuerzan, son constantes y consistentes, obedientes al desempeño y desempeñan la tarea que Dios les ha encomendado cada día, cada día, cada día. Había una vez un sembrador, había un inversionista y había un pastor. Se reunieron todos y el sembrador le dijo, yo en aquellos tiempos cuando yo empezaba, tenía unas poquitas semillas. Esas semillas las esparcí y las sembré. Algunas personas me empezaron a ver y se empezaron a burlar. Y dijeron, no, esas semillas no van a dar nada. Pero al paso del tiempo, con el cuidado y con la paciencia y con la ayuda de Dios, esas semillas empezaron a crecer y empezaron a multiplicarse. Y ahora tengo un gran terreno donde puedo sembrar muchos árboles y soy de bendición para otros. Después le dijo el inversionista, oye, eso sucede también en las inversiones. Fíjate que yo he estado guardando dinero. Primero salí de mis deudas, guardé de 3 a 6 meses de mi salario por cualquier emergencia y todo ese dinero que empecé a guardar lo empecé a invertir fielmente cada mes. Y durante 20 años empecé a tener mucho dinero y pude bendecir a muchas personas. Ay, se sorprendió el pastor y dijo, a mí también me sucedió lo mismo. Llegué a una congregación muy bonita, había pocos hermanos, algunos otros venían, se les compartía el evangelio, esas personas recibieron a Cristo y después de ahí esos hermanos empezaron a poner sus dones en práctica, empezaron a ver más maestros, empezaron a ver también personas que salían a compartir el evangelio, personas que predicaban, personas que servían y juntos se edificó la iglesia y la iglesia creció y se plantó otra iglesia. ¡Wow! ¡Qué bonita historia!, ¿verdad? Bueno, esa es una historia para ejemplificar este punto. Los siervos fieles producen para el reino de Dios al invertir en la vida de los demás. ¿Están conmigo? El tercer y último punto, no se vaya todavía. Podríamos terminar aquí e irnos, porque el punto principal es de que nosotros como cristianos debemos de ser fieles a lo que el Señor nos dice. ¿Amén? Amén. Pero no nos podemos ir porque vamos a ver el ejemplo del siervo infiel. A continuación, el siervo infiel es, ni quiero decirlo. Díganlo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perezoso. Ya lo dijimos. Pues está aquí en la Biblia, hermanos. Yo no estoy hablando de ustedes. Ahora sí que ustedes están aquí, están pasivos, están conmigo, ¿cierto? Pasivo o activo, estamos aquí. Amén, amén. Pero ahora vamos a ver lo que no queremos que suceda en nuestra vida, o lo que puede ser un cambio. Por eso es que este mensaje, para aquellos que lo escuchan por primera vez, va a quedar permanentemente. Pero para aquellos que lo hemos escuchado muchas veces, es de ánimo, para que podamos ejercer nuestros dones y que sea de mucho ánimo. Y para también evitar caer en este mal ejemplo. Amén. Bueno, dice así, el siervo infiel esconde sus talentos. El siervo fiel esconde sus talentos. Dice versículo 24, pero llegó también el que había recibido un talento. Dijo, Señor, te conozco, eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que tuyo es, te doy tu talento. Híjole, este siervo fue malo, ¿ah? Todos recibieron algo, ¿verdad? Conforme a sus capacidades, ¿cierto? Uno había recibido 5, otro 2 y este le dio 1. Le dijo, bueno, órale, te voy a dar chance, ¿no? Aquí también hay un principio. La salvación no es por nuestras obras. Otros dicen que los talentos se refieren a la salvación. Puede ser que sí, yo lo ejemplifiqué, lo estudié, pero aquí vemos que la salvación no se puede ganar por mérito alguno. Si alguno quiere ganarse a Dios por mérito alguno, déjeme decirle que entonces, ¿dónde quedaría el sacrificio de Cristo Jesús? Cristo Jesús fue la paga por nuestros pecados. Y cuando nosotros lo recibimos, Él nos da ciertos dones.
y inclusive a las personas que no le reciben, Dios es generoso. Pero aquí vemos que le dio a todos. No dependió de nada del hombre para ganar ese talento, ¿cierto? ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora, la segunda cosa es cuando dice, conocía que eres un hombre duro. Dios no es un hombre duro. ¿A poco es Dios un hombre duro? No, Él es amoroso. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? Él es amoroso. Y dice también que siembras donde no cosechas, que estás pidiendo. ¿Quién le dio el don? Él. ¿Por qué le dice eso? Él puede hacer lo que quiera si es de Él todo. Al contrario, debería estar agradecido, ¿cierto? Pero vemos su actitud y vemos que era un siervo que escondió sus talentos porque no hizo nada. Ahora, si la palabra en griego esconder significa cripto, como las palabras criptomoneda un poquito, pero cripto no es igual. Y significa esconder o también cancelar. Cancelar. Es decir, que sí recibió el don, pero ¿qué hizo? No hizo ni papa. Lo escondió, lo guardó. Fíjense, aquí los inversionistas, díganme si estoy en lo correcto. ¿Cuánto valía un talento? 50,000 más o menos a nuestro tiempo, ¿no? Pongámoslo en nuestro tiempo, $50,000. Si una persona hoy en día pone $50,000 en un CD, que es un certificado de depósito, que más o menos te da de 3 a 3.5 cuando mucho al año, y si eso lo vuelven a invertir, y lo vuelven a invertir, y lo vuelven a invertir, como un interés tipo compuesto, adivinen cuánto ganarían en 20 años, porque dice que iba a regresar en cuánto tiempo, dice mucho tiempo. Las inversiones, hay inversiones cortas que son menos de 7 años, inversiones mayores que son después de los 7 años, pero esta si lo hubiera puesto a un periodo de 20 años, fíjense lo que me salió en una calculadora de interés compuesto. Dice que la persona hubiera ganado aproximadamente $99.99 mil. Hubiera sido casi el doble, ¿cierto? De 50,000 a 99,950. ¿Cuánto es? Casi el doble. Sin hacer nada, de forma pasiva. Entonces, ¿el siervo fue infiel o no? ¿Me entiende que por qué dice siervo fiel y perezoso? Porque no hizo nada. No hizo nada. Es como cuando recibimos a Cristo y nos dan una asignación y de repente, ¡pum!, ya. O se bautiza una persona y ¿qué pasa? Se desaparece. O ya no, o puede estar que a lo mejor dices, bueno, no voy a la iglesia, no importa, pero ¿cómo estás poniendo ese don al servicio para el reino de Dios? Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Diga sí, por favor. No hacer nada, no negociar, no garantizó. Aquí no vemos que por eso es que vamos a ver la recompensa del siervo infiel. Vamos a ver su recompensa. Ya con esto vamos terminando. Tenemos buen tiempo, vamos bien, vamos bien. La recompensa del siervo infiel. Versículo 26. Pongámosle atención. Dice lo siguiente. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo infiel, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ta, 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 ta. Le ponemos ahí. Ta, 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 ta. Ay, Señor, yo también cuando hice este sermón me puse a orar. Yo dije, híjole, sí hay muchas áreas en mi vida en las cuales necesito cambiar. ¿Usted no? Yo digo, cambia la perspectiva totalmente. Porque
cuando vemos la perspectiva desde nuestros momentos, hasta yo dije, bueno, pues nada es mío. Y a veces uno quiere acaparar y acaparar, ¿no? Porque ahorita ya viene la crisis, que porque no, Dios te lo ha dado, pero no es para uno, es para invertirlo. Hablando de dinero, ¿cierto? 10% para Dios y el 80%, ay, sí te doy mi 10%, Dios, pero el 80%, ¿qué estás haciendo con él? Lo estamos gastando todo para la satisfacción personal, la tele, el carro. Ya hay un fondo de emergencia y eso solamente es algo personal, ¿cierto? Y que dices, no, yo ya tengo todo eso, pero no se trata de solamente para uno, sino para cómo ese dinero está ayudando para impactar la vida de los demás. Está un poquito fuerte esta última parte, porque sí, aquí también vemos lo interesante de todo esto es que no hacer nada no genera ganancias, sino pérdidas. ¿Por qué hubo pérdidas? Usted dice, no ganó nada, pero tuvo pérdidas. ¿Sabe por qué? Porque si volvemos a la ilustración, un talento son 50,000. Y si lo hubiera puesto en ese fondo, en ese CD, certificado de depósito, hubiera ganado un poquito más. Pero si ese dinero, si usted, el dinero que hoy tiene, en 20 años, hay otro término de inversiones que se llama inflación. ¿Qué es la inflación? Quiere decir que lo que tú compras hoy, en 20 años, no lo vas a poder comprar. Cuando vas ahora acuérdese de cuánto cuesta la leche ahorita. Y en 20 años va a decir, sube. Entonces, aquí le estaba generando pérdidas por no hacer absolutamente nada. Por eso es que estaba hablando de esa manera, de una manera tan fuerte. Está como la historia de que había un rey y el rey ya estaba a punto de jubilarse, por así decirlo, y tenía 2 hijos que eran los 2 príncipes, pero le correspondía el reinado al hermano mayor. Entonces el hermano mayor le dijo, hijo, no te has casado, voy a hacer todo aquí un banquete y voy a invitar a las mejores doncellas de este lugar para que tú escojas a la mejor, te cases con ella y puedas reinar. El hijo, muy obediente, dijo, sí, papá. Llegaron las doncellas. Él empezó a analizar a cada una, ¿verdad? Analizó su físico, sus aptitudes y todo eso. A cada una de esas doncellas se les dio cierto dinero, carros, bienes y también para que pudieran administrarlos y que pudieran ayudar al rey, ¿no? En sus necesidades. Se les iba a dar eso y parte de eso pues se les fueron empezando a dar. Entonces el rey dijo, aquí están estas dos doncellas. Pero no sabía cuál, porque las 2 tenían muchas cualidades muy interesantes, muy importantes, y las 2 estaban muy bonitas. Y decía, no sé cuál puedo yo escoger. Total, que el rey se fue lejos, el príncipe se fue, y adivinen qué sucedió. En el caballo que iba, estaba ahí cabalgando, y que se cae. Y al caerse, se quedó ciego. Lo trajeron y dijeron, el futuro rey está ciego, el futuro rey está ciego, ¿qué vamos a hacer? No, pues si no va a poder reinar ciego, entonces pues vamos a tener que llamar a su hermano. Entonces llamaron a su hermano y le dijo, pues vamos a tener que volver a traer a todas las doncellas para que vuelva a escoger otro. Llegaron las doncellas y las 2 que eran las próximas a estar, una de ellas dijo, no, pues este ya no va a ser el rey, yo quiero estar con el rey. Y se fue a buscarla otra vez. Después de que acabó, de que pasaron todas las doncellas, hubo solamente una, la que decidió quedarse. Dijo, pues este príncipe no puede ver, le voy a ayudar, le voy a hacer su chofer, le voy a ayudar en las pocas cosas que yo pueda. Pero decidió quedarse con él. Total que pasó el tiempo, acabó la selección y de repente, ¿qué creen que pasó con el rey ciego? Volvió a ver porque dijo, no, yo me hice el ciego, fingí que había pasado esto porque yo quería ver cuál de estas 2 mujeres era fiel.
y vi que la otra se fue por los intereses, por las ganancias que obtenía. Dice, pero hubo la otra que se quedó siendo fiel a mi lado y es la que yo voy a escoger. La moraleja de esta historia tiene que ver con nosotros también. El rey es Jesucristo y las doncellas somos nosotros, la iglesia, porque somos la novia de Cristo. Y entonces Cristo va a escoger a los que hayamos permanecido fieles, a los que hayamos puesto nuestros dones al servicio de Dios, a los que hayamos ocupado cualquier cosa que nos haya dado para el servicio de Él, para que impactar la vida de los demás. Así que la pregunta con la que iniciamos, ¿cómo podemos honrar a Dios en nuestros dones e invertir en el reino de Dios? Es con la siguiente aplicación. Número 1. Identifica tus talentos. Identifica tus talentos, tus dones. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que lo puedas impactar la vida de los demás, para que puedas invertir en los demás? Dios nos ha dado a todos, por lo menos uno. Y si usted está aquí y ha recibido a Cristo, usted tiene un don. Debe identificar ese don. Y segunda cosa es que no debemos, una vez que ya lo escogimos ese don, no debemos esconder ese talento, ese don como el siervo infiel, sino que debemos de hacer es ponerlo al servicio. No debemos de tener miedo. Si usted no sabe compartir, si usted no sabe, usted hágalo y hágalo y hágalo, porque Dios le va a bendecir. No esconda su talento. Cualquier cosa que Dios le haya dado, riqueza, su auto, todo es del Señor. Úselo para su gloria, úselo para invertir la vida en los demás. Y por último, una vez que reconozca su don, invierte tus talentos en la vida de los demás. Invierte tus talentos en la vida de los demás, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aunque lo poco que tiene, le será quitado. Había una maestra que era una jovencita, tenía 20 años, pero ella no sabía qué hacer. No sabía si estudiar administración de empresas o servir al Señor. Y estaba en esa disyuntiva. Pero una vez una hermana que era mayor empezó a ver las cualidades de esta joven de 20 años. Y le dijo, ven, te voy a invitar a un viaje misionero. Esta historia fue verídica. Y la llevó al viaje misionero. Y en ese viaje misionero fueron en un río y empezaron a ir a una aldea, otra aldea, otra aldea. Y esta jovencita, como era muy joven, le empezó a dar clase a los niños. Y le daba clase y ella tenía mucho temor, pues decía, Señor, yo lo hago para tu gloria, yo lo hago para ti. Cuenta la historia de esta mujer que cuando terminó la escuela dominical se tenían que ir ya, agarraron su Biblia, se subieron a la barca, iban por el río. Y de repente 2 niñitas iban corriendo con una fruta bien grande y bien bonita. Y esa fruta le dijeron, vengan, maestra, vengan. Se subieron a la canoa, iban de pie las 2 niñas, avanzando rápido. Y le entregaron ese fruto a su maestra. Y le dijeron, tenga, le doy lo mejor de lo que me ha dado el día del Señor. Y quiero agradecerte por haber sido mi maestra. Dice que agarró esa fruta y que fue tanto el gozo que lloró y le gustó tanto que sintió el amor de Dios tan grande que dijo desde ese día, yo quiero servir al Señor. Y esa mujer hoy en día sirve con mucho corazón para los niños. Y no solamente eso, sino que también ha creado una escuela para enseñar y ha enseñado a muchas maestras para enseñar. Ya está grande, pero su talento, su don, lo ha puesto en práctica. Y eso es lo que quiero que se lleve usted y yo. Póngase sobre sus pies. Dios quiere que honremos a Dios con nuestros dones, con nuestras finanzas, pero para invertir la vida de los demás. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos das dones y habilidades. Gracias porque de ti es todo lo que tenemos. Y el día de hoy quiero hacer un llamado. ¿Cuántos de aquí quieren responder a este llamado de parte de Dios? ¿Cuántos de aquí quieren ustedes ser fortalecidos
para poner sus dones en práctica. Quizás tú el día de hoy no sabes qué don. El Señor tiene un don para ti cuando le recibes. Ven aquí al altar y ora al Señor. Quizás el día de hoy estás pasando alguna necesidad. Necesitas fortaleza para poner en práctica ese don. Ven al Señor, ven a Cristo. Ven al Señor que te está aquí esperando para que puedas ser llenado con tu Espíritu Santo. Ven al Señor.